Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Haciendo Buena Letra, este ciclo de entrevistas con autores de la editorial Planeta, en este caso con Nicolás Olsevicki, autor junto a Matías Pandolfi de Sexo Animal, un libro muy interesante que habla de muchísimas cosas, entre ellas el sexo entre los animales, pero lo vamos a ir hablando y van a ver qué interesante el libro en cuanto a lo que tiene que ver con los no humanos, como bien dice el libro. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Felipe? Muy bien, ¿y ¿Todo vos? bien? Bien, por suerte. Arranquemos por una cosa que me pareció fascinante, que es la discusión de la teoría de las especies, ¿no? A lo largo de la historia, con personajes que no me esperaba, ¿no? Como nada más y nada menos que Prokotkin ahí, terciando, el anarquista, terciando un poco en este debate, porque realmente uno pierde dimensión de lo disruptiva que fue esa teoría frente a la teoría del arquitecto, ¿no? La teoría de tipos como Paley, bueno, o que discutían esa teoría, que decían que había una mente detrás de toda la planificación de la evolución, ¿no es cierto? Claro, ese argumento es realmente interesante porque es bueno, el argumento del diseño. Claro. No es casualidad que haya durado tanto. Están los poderes fácticos, obviamente, esto sabés mucho más que yo, que hacen que cierta teoría pueda perdurar aún cuando no sea la mejor. Pero el argumento del diseño es bueno, es un Es buen muy bueno. argumento. La idea de que si vos ves orden en la naturaleza, es de alguna manera lo que pensás es que tiene que haber un ordenador detrás. Claro, claro. Lo que dice Paley es, el ejemplo que da Paley es, yo me encuentro una piedra y no necesito recurrir a nadie que la haya diseñado porque perfectamente me puedo explicar que eso sea un producto del desgaste, del viento, qué sé yo. Ahora, si yo me encuentro un reloj, Ujú. yo tengo que Claro. pensar que detrás de ese reloj, de ese mecanismo tan sofisticado, tan preciso, tiene que haber alguien que lo haya diseñado. Totalmente. Lo que dice Pale es, si yo veo la naturaleza y veo las adaptaciones que tienen los animales al medio físico, tengo que pensar que esos animales los hizo alguien. Los Claro. hizo alguien y ese alguien es el diseñador y Darwin justamente rompe con esa lógica. Ujú. No es el único, pero es el que formula la teoría más acabada y realmente la que hoy creemos muy fuertemente que es cierta, que lo que dice es básicamente que para que haya diseño no necesita, para que haya algo que los humanos concibamos como diseño, no necesitas diseñador, que te Ujú. alcanza con el azar y con el tiempo, Claro. con la presión de la naturaleza. Ujú. Y el azar, el tiempo y la presión de la naturaleza te dan como resultado animales que parecen diseñados para el medio, porque realmente parecen diseñados para ese medio. Absolutamente. Sí, ahí está también el ejemplo del ojo, ¿no? De un mecanismo tan complejo como el ojo que vos decís, no puede haber surgido por azar, digamos. Claro, ¿cómo puede Claro. ser que una cosa tan extraordinariamente sofisticada, perfecta, o sea, perfecta, siempre todo es perfectible, ¿no? Pero que uno dice, Sí, sí, perfecta. ¿cómo puede haber aparecido eso si no es Claro. porque alguien dijo el humano tiene que ver y le diseñó el ojo? Bueno, no solo el humano, ¿no? O sea, muchas Ujú. otras especies. Sí. Y de hecho era como, bueno, sobre todo como se pensaba el humano en el Renacimiento, ¿no? O sea, el humano como Ujú. el pináculo de la creación, Dios te ha puesto, esa famosa frase de Pico de la Mirándola, ¿no? O sea, Dios te puso para que seas lo que quieras ser. Sí, sí. Eh, El hombre modelo Leonardo, digamos. claro, sí, que se constituye a sí mismo, que puede hacer lo que sea, porque es pura potencia, que está totalmente despegado de todos los demás, ¿no? O sea, en la cadena del ser, el ser humano es otro Arriba, nivel. el rey. No, bueno, me pareció fascinante el tema de la comunicación, que está muy bueno que ustedes diferencian entre lenguaje y comunicación, ¿no? Que claramente entre los animales existe la comunicación, y me pareció súper interesante lo de los feronomas, ¿no? Que quiere decir algo así como transportar hormonas, y está el ejemplo este de la polilla que contás. Contanos un poquito cómo son los sistemas de comunicación entre los animales, ¿no? Bueno, la idea general del libro es justamente ir viendo como muchas cosas que uno suele pensar que son exclusivamente humanas y que vos ves que aparecen en el resto de los animales, ¿no? Ujú. En grados, no exactamente Sí. como en humanos, por supuesto, pero en grados. El último capítulo del libro está dedicado a la comunicación, que es un capítulo muy caro para mí, que yo vengo de las letras, donde
justamente lo que mostramos es que hay sistemas de comunicación en todos los animales, Ujú. más o menos sofisticados. El menos sofisticado es el de las feromonas, que, digamos, son señales químicas muy simples que le dan pautas a los animales de cómo comportarse. Qué sé yo, te dicen, esta hembra está en celo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Son una señal de comunicación. Pero claro, no tiene nada que ver con No el nuestras, lenguaje. ¿no? O Sí. sea, e incluso lo que contamos en ese capítulo es que cuando se trata de buscar parangones de cosas parecidas a nuestro lenguaje en otros animales, no se encuentra. O sea, se encuentra algo qué sé yo, encontrás, por ejemplo, si encontrás llamados diferentes de acuerdo a la especie predadora. Los monos vervet, por ejemplo, hacen un llamado diferente si lo que te está por atacar, si lo que está por atacar es un águila, o si es una serpiente, o si es un puma. Impresionante. Eso es muy diferente de lo que hacemos. O Eh, sea, es una minimísima parte de lo que hacemos claro. nosotros. Pero, por Y ejemplo, cuando, estas sí, experiencias de enseñarle a hablar a un chimpancé, o no hablar, sino a entender el lenguaje, ¿cómo fueron? ¿Fueron claro, exitosos? eso es re interesante porque en un momento cuando se descubre o se empieza a indagar un poco más en el parentesco que tenemos con los primates superiores, y se ve que realmente son intelectualmente muy sofisticados, y dice, bueno, vamos a ver si aprenden lenguaje, o sea, si pueden aprender el lenguaje humano. Y se avanza en diferentes etapas y se logran cosas muy impresionantes, o sea, se logra que con un sistema tipo una computadora con lexigramas comuniquen pensamiento del tipo quiero una manzana de la heladera, o sea, cosas bastante sofisticadas, no pueden vocalizar, Ujú. y es una cosa repetitiva, o sea, aprenden por ahí como aprende, o sea, de manera un poco más sofisticada lo que hace un perro cuando te responde a órdenes simples. Mm. Ahora, ¿se le puede enseñar a hablar a un chimpancé? Hay un libro muy reciente que se llama así. No, no se puede. No Se aprenden a puede hablar hacer, el lenguaje claro. humano. No No tiene lo esa aprenden. capacidad. Al principio se trata de hacerles hablar, te das cuenta de que no pueden. Después se trata de enseñarles lenguaje de señas, un poquito más, Mm. mejor, pero nunca alcanzan la profundidad de nuestra gramática y de nuestra sintaxis. No se puede. Claro. Y por ejemplo, los perros, los ladridos, ¿hay ladridos diferentes? ¿Hay una decodificación de ladridos? ¿Sabés que no leí nada de eso? Debería haberlo leído para este libro, porque siempre perros y gatos es lo más taquillero que hay. Claro. Eh, Pero hablamos, hablamos sí de una especie muy rara y graciosa que se llaman perritos de las praderas, ujú. que no son perros, o sea, Sí, son pero más como marmotas, ¿no? sí, son más como marmotas, pero que aparentemente tienen un sistema bastante sofisticado en el que, por ejemplo, pueden codificar color del Ujú. predador, o sea, color, pueden codificar velocidad. Digo aparentemente porque hay un tipo que las estudió y después yo estuve indagando a ver si hay algo más que ese, y no hay nada más. Y viste que en ciencia mucho se construye por consenso y repetición de Sí, experimento. claro, claro, Cuando hay claro. una sola cosa, y a mí me genera un poco de sospecha. Pero bueno, lo contamos el caso porque es un caso de un animal, si querés, no es un chimpancé, no es Mm. un bonobo, no es una especie Claro. muy cercana a nosotros, que tiene un sistema bastante sofisticado, o que aparentemente tiene un sistema bastante sofisticado de comunicación. Hay otra cosa bueno, muy interesante ahí, que bueno, que la planteaba Kropotkin, pero que está ahí dando vuelta, que es el tema de la moral, ¿no? Moral y violencia en las especies no humanas. ¿Hay moral? ¿Cómo es la cuestión de la violencia, la solidaridad entre las especies, ¿no? Que debe ser muy diferente según las especies, me imagino. Claro, sí, hablar de animales no humanos es como un mundo, no es un mundo, son decenas de Sí, miles de sí, mundos sí, claro. diferentes y cada especie tiene sus rasgos particulares. Nosotros siempre viste que buscamos la excepcionalidad humana. Bueno, cada especie en algún punto es excepcional y por eso es una especie, o sea, tiene algún rasgo que le es propio y que no tienen las demás. Pero podemos tomar, por ejemplo, los más estudiados, que me imagino que son los primates, ¿no? Bueno, el tema de la moral para mí es súper interesante, te diría que a mí es el capítulo que más me gusta, Sí. porque es un capítulo o sea, es un tema en el que realmente se pone en juego una teoría. O sea, la teoría de la evolución de Darwin se pone en juego en la explicación del altruismo. El altruismo es básicamente un comportamiento en el que un individuo
resigna potencial de supervivencia propio para favorecer el de otro. Claro. Si lo pensás desde la teoría de la evolución, esto es inexplicable, o sea, en principio inexplicable, porque en realidad la teoría de la evolución lo que te dice es que se premia al individuo que tiene más chance de sobrevivir. Entonces, ¿por qué resignaría potencial de supervivencia propia? Claro. Y cuando aparece esta pregunta, el propio Darwin detecta que es un punto, que puede ser un punto débil de su teoría, y te diría que a partir de ahí surge todo el campo al que nos dedicamos en el libro, que es el estudio del comportamiento animal, que es tratar de explicar evolutivamente ciertos comportamientos. ¿Cómo es que surge la cooperación? O sea, ¿cómo es que surge el altruismo? Y ahí tenés un montón de explicaciones que son, para mí, muy lindas. Una es la selección de parentesco, que es que ayudás a aquellos con quienes compartís genes. Otra es el altruismo recíproco, que es que en realidad ayudás, o los animales ayudan, porque después les va a ser retribuida esa ayuda. Sacarse los piojos, ponele. Ponele, sí, claro, lo que se conoce como grooming. O sea, Claro. vos sabés que los individuos que más hacen grooming en una especie son también los que más reciben grooming. Claro. Y hay un ejemplo que es para mí el más claro, es el de los murciélagos de la fruta, que necesitan sí o sí comer, no sé si todas las noches o una vez cada 2 noches, pero si no se mueren. O sea, necesitan sí o sí. Y la salida a cazar a veces no es exitosa. Claro. Entonces depende mucho de que otro, cuando tiene una caza exitosa, digamos, le comparta. Y lo que se ve es que aquellos que no comparten, o sea, que vuelven con el buche lleno y no comparten, después reciben menos cuando otro individuo es el que cazó, el que bueno. fue exitoso. Y ahí está la otra pregunta que vos me hacías, que bueno, ¿y la moral? ¿Qué onda? ¿Hay moral? Hay moral. Y ahí podemos discutir filosóficamente años. O sea, Claro. yo creo que hay rudimentos de moral. Viste que en general se suele pensar, no sé, ponerle en la tradición psicoanalítica, o Freud, el malestar en la cultura. Sí. Buena parte creo que la tradición sociológica también piensa, ¿no? Que somos más o menos una tabla rasa, o peor que una tabla rasa, que tenemos instintos perversos, malos, y que esos instintos se regulan, se controlan gracias a la cultura. Y que la cultura lo que hace es atarnos para que no hagamos las cosas que haríamos si la cultura no existiera. Claro. Y eso es algo que está muy discutido ahora, porque cuando empezás a ver en primates, resulta que hay rudimentos de lo que uno llamaría moral. Eso es lo que sostiene el primatólogo de moda hoy, que se llama Franz de Waal, que lo que te dice es, esa teoría de que la cultura es una capa de barniz sobre nuestra naturaleza mala, no funciona. O sea, hay muchos de nuestros comportamientos morales que nos vienen inscriptos naturalmente y que compartimos con chimpancés, con bonobos, con muchas otras especies. Y el tema de la violencia. Y violencia, bueno, en todo esto, viste, lo terminológico es muy importante. O sea, ¿a qué le llamamos violencia? El capítulo ese, de hecho, arranca haciendo la distinción entre lo que es comportamiento agresivo y lo que es el comportamiento violento tal como nosotros lo entendemos, ¿no? El comportamiento agresivo es fundamental para la organización social. Claro. O sea, las especies se organizan en general en base a comportamiento agresivo. ¿Qué quiere decir? Llega un macho nuevo que quiere disputar el poder en un harén, por ejemplo. Ese macho se enfrenta a otro macho. Ese enfrentamiento puede ser físico, puede ser simplemente de amenazas hasta que uno se da cuenta que tiene las de perder y se somete. Y eso te organizó la sociedad sociedad animal, ¿no? O sea, esos comportamientos violentos son muy habituales. Después están los otros comportamientos que son lo más parecido a lo que nosotros llamamos violencia. Por ejemplo, la guerra, los enfrentamientos a muerte. Los enfrentamientos a muerte son raros en una sociedad animal. Son raros, son más comunes en cautiverio. Pero sí se ha verificado comportamiento hiperviolento al interior de la misma especie entre comunidades diferentes. Ese es el ejemplo de lo que conmueve a una de las primatólogas más importantes de la historia, que fue Jane Goodall, cuando se da cuenta de que los chimpancés hacen guerra entre sí. O sea, hay una guerra civil, se
y una comunidad, o sea, se separan dos comunidades y una comunidad de chimpancé asesina a toda la otra de una manera violentísima. Claro. Eh, Lo cual tiene muchas referencias al género humano, ¿no? y sí, o sea, yo creo que para pensarnos a nosotros uno no puede ser ni 100% culturalista ni 100% biologicista. O sea, eso es un poco la conclusión del libro. O sea, Tenemos uno, que se nos va pasando el tiempo y tenemos que ir a hablar de sexo, que no hemos hablado todavía, porque el libro, como verán, habla de muchísimas cosas sumamente interesantes. Y quería preguntarte sobre el tema del placer, ¿no? Si hay placer o simplemente, como nos vienen contando hace tantos años, la función sexual es meramente reproductiva en los animales, ¿no? bueno, sin dudas la principal función es reproductiva, lo cual es lógico. O sea, lo que está premiando la selección natural en algún punto es que se deje descendencia, que los animales dejen descendencia, pero no es la única. Hay Claro. muchos animales en los que hay sexo por placer, eh, donde la cópula no está restringida al periodo de Es celo. fertilidad, no está restringida al periodo de celo, donde se dan formas de sexo, además que no podrían tener éxito reproductivo, como cópula homosexual, como sexo anal, como Ujú. masturbación. Hay muchas especies con masturbación. Eh, en primates, la especie estrella son los bonobos, porque presentan todas las formas de sexo que te puedas imaginar, fuera del periodo de celo. Eh, no, digamos, sí, hay sexo por placer, hay bastante sexo por placer, hay sexo por placer en especies, qué sé yo, hay frotamiento entre delfines, por ejemplo, hay mucho sexo homosexual entre delfines, cosa que uno no se Claro. imagina nunca. Y Ujú. ahí viene el argumento, ¿no? La ridiculez del argumento, esto no es natural, ¿no? Ese argumento que aparecía cuando se discutía. Bueno, eh, claro, muy gracioso, ¿no? Porque es la naturaleza y no es natural, digamos. No, claro, o sea, primero que está mal porque está en la naturaleza, o sea, si está en la naturaleza es natural y está en la naturaleza en más de 1000 especies. Claro. Pero además, pensá, Felipe, lo ridículo que es ir a pedirle a la naturaleza que nos diga cómo tenemos que ser. Ujú. O Claro. sea, porque la naturaleza también, otra cosa que decimos en el libro, hay infanticidio. Es muy común el Sí, sí, es infanticidio. tremendo eso, sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a decirle a la naturaleza, che, es común en la naturaleza el infanticidio, entonces estamos ok. Practiquémoslo nosotros, claro. Practiquémoslo, claro, porque es natural. Sí, sí. No, No. evidentemente Claro. no. Como para ir redondeando, porque se nos va el tiempo, pero está buenísimo y recomendamos muy particularmente el sexo animal, que como verán es mucho más que sexo. Me encantó, y no lo sabía, el tema del pez payaso, ¿no? Tan popular por la película Nemo. Contanos un poco, es realmente sorprendente, ¿no? La cuestión sexual del pez payaso, ¿no? Y el pez payaso es un caso de hermafroditismo, donde el pez en realidad cambia de sexo cuando desaparece, creo que es cuando desaparece el macho del harén, uno, o sea, el segundo, cambia de sexo y se convierte, que es gonadalmente hembra, se convierte en macho y se convierte en el macho del harén. Y es gracioso porque, bueno, ahí no lo quiero contar en detalle porque es una parte del libro que me parece que No vale hay que la pena. espolear, no hay que espolear. Exacto, vale la pena leer en profundidad, pero hay algo de la película Nemo que creo que retiene, de la película Buscando a Nemo, que creo que retiene esto de la biología de machos y hembras del pez payaso, que está bueno, donde de alguna manera el macho, ante la muerte de la madre, de la hembra, se convierte en hembra, Sí, ¿no? O sea, total. Sí, está buenísimo, está súper interesante. Bueno, todo el libro está muy bien, muy lindo, muy interesante. Se lee muy bien, la verdad que uno se va sorprendiendo y te vas haciendo muchas preguntas sobre la especie humana, en la medida que vas leyendo el libro también, ¿no? es la De idea. Nicolás. Está Sí, buenísimo que pase eso porque es un poco la idea, no hablar de la especie humana, nada se puede no, pero explicar directamente. sobrevuela todo el tiempo, ¿no? Yo creo que Sí, a la lectura va sobrevolando esa comparación y lo hace todavía más interesante. Bueno, Sexo Animal de Nicolás Ulcevique y Matías Pandolfi, altamente recomendable. Muchísimas gracias, Nico, y nos estamos viendo. dale, Abrazo gracias grande. por esta Mucha charla. suerte. Un abrazo. Hasta luego. Chao, querido.